Nuestro país, ¿qué efectos tendrá esta pandemia que nos afecta en la construcción, un sector muy importante de la economía nacional? Vamos a hablar de este tema, las proyecciones, la mirada, junto a Patricio Donoso, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción. Patricio, bienvenido, muchas gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes, Nicolás. Un gusto estar en esta oportunidad en tu programa. Sí, muchas gracias. A ver, primero que todo, las proyecciones que tiene la Cámara y el gremio de la construcción son, al igual que otros sectores, hay que decirlo aquí, desgraciadamente nadie se salva, son muy negativas, muy sombrías. Coméntanos, Patricio, cuáles son, de alguna manera, los efectos que hasta el minuto, porque esto está en evolución, se están sintiendo en un sector tan importante. Efectivamente, como tú dices, son proyecciones que se hacen con la información que tenemos hoy. Estas proyecciones pueden ir ajustándose en función de cómo van evolucionando los distintos frentes que estamos gestionando como país. La construcción es un sector económico que amplifica los ciclos económicos. Cuando el país crece, la construcción empuja el crecimiento, pero cuando el país se contrae, la construcción se ve seriamente afectada. Básicamente porque la construcción responde a un mandato de las expectativas de las personas. Si es que las personas quieren consumir, quieren comprar, quieren invertir, muchas de esas decisiones se traducen en la construcción. Casi el 70% de la inversión en el país, del total inversión, pasa en construcción. Por lo tanto, estamos muy relacionados con las expectativas de las personas frente a las proyecciones, sobre todo de mediano y largo plazo. Nosotros ya en diciembre del año pasado proyectábamos este año 2020 con una caída de la inversión del torno al 8%, producto de la crisis social que estábamos enfrentando como país. Si a esto le sumamos el fenómeno de esta pandemia que estamos enfrentando y actualizando la cifra a la fecha de hoy, ¿no es cierto?, a los datos que tenemos de marzo de este año, esta caída de inversión creemos que es más profunda y estamos hablando de una caída del 10,5% respecto a la inversión en construcción que se realizó el año 2019. Patricio, en ese sentido, obviamente, esto se va viendo minuto a minuto, considerando, por ejemplo, que hay una diferencia entre los lugares donde hay cuarentena y no. En las comunas del país donde hay cuarentena, se paralizan las obras de construcción que ya estaban andando. En ese sentido, ¿de cuántos empleos estamos hablando hasta este minuto que genera el sector construcción? Y no solamente pensando en edificios de departamentos, sino también obras de infraestructura que tienen un peso muy relevante en el sector que representa. Efectivamente, Nicolás, hay dos factores. Uno es la paralización de obras, que eso ciertamente todos entendemos que producto de estas medidas sanitarias que debemos tomar para salvaguardar las vidas de los chilenos, ¿no es cierto? Hay que tomar este tipo de medidas y eso repercute en parte importante de la actividad de la construcción que se está desarrollando en esa zona. Pero también otro factor muy importante es la reposición de las obras. La construcción se va generando en la medida que van apareciendo nuevas obras. Uno termina una obra y se inicia otra. Ese ciclo en los últimos años funcionó bastante bien y eso permitió inclusive ir aumentando el número de nuevas obras versus las obras en ejecución y permitió aumentar nuestra masa de empleo que se ofrece al mercado. En la construcción hasta octubre del año pasado trabajaban en forma directa entre 730.000 personas. Nosotros creemos que durante este año, producto de esta baja en la inversión de la construcción, esta baja en la ejecución de nuevas obras y la paralización de obras, ¿no es cierto?, producto de estas medidas temporales, puede generar una disminución en 75.000 fuentes de trabajo neto en nuestro sector. Una noticia que nos preocupa y nos duele, producto de que era un sector que, te repito, estábamos creando en forma consistente nuevas fuentes de trabajo. En ese punto, Patricio, estamos conversando con Patricio Donoso, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción. Hacia fin de año, ¿cuál es la proyección? Insisto, esto se va viendo dependiendo de las medidas sanitarias, que son las que rigen finalmente el resto de las áreas de la sociedad. Pero ¿están viendo una paralización masiva de obras de aquí a finales de 2020? Yo creo que es difícil proyectar, compartimos el criterio del Banco Central en su último informe de política monetaria, donde decía que estaba en un escenario muy incierto, muy complejo. Por lo tanto, el rango de alternativas posibles es bastante amplio. Hay factores críticos. ¿Cuánto va a durar la implementación de estas medidas restrictivas? Sin duda va a ser un factor crítico para poder definir con mayor exactitud cuál puede ser nuestro escenario hacia fin de año. El Banco Central hace un supuesto que durante este primer semestre van a ser fuertes estas medidas, pero hacia el tercer trimestre se van a empezar a relajar estas restricciones y eso va a permitir, ¿no es cierto?, el funcionamiento nuevamente de la actividad productiva. También tiene otro supuesto que es muy importante el Banco Central, que dice que de este temporal que estamos viviendo, tanto las empresas como las personas van a mantener su capacidad de volver a activarse. Eso implica que las
empresas de alguna manera, asumiendo costos, ¿no es cierto?, van a poder generar nuevamente su actividad. Esos son supuestos importantes y que hay que trabajar mucho para lograrlo y tenemos que ser capaces de controlar la expansión de este virus, ¿no es cierto?, el COVID-19. Tenemos que ser capaces de tomar las medidas de liquidez financiera para que las empresas puedan pasar este temporal. Y tenemos que apoyarnos entre todos. Este es un desafío que nos convoca a todo el país y, como te digo, es de esperar que pongamos todo nuestro máximo esfuerzo para que las proyecciones o los resultados que se obtengan hacia el final de año sea dentro de lo complejo de este año lo más positivo. Y también son importantes los efectos de las medidas, y ahí voy con la pregunta siguiente. ¿Cómo mira la Cámara Chilena de la Construcción, sus asociados, lo que es este proyecto de protección del empleo? Porque también hay que considerar que el sector construcción es distinto, por ejemplo, al comercio u otros que tienen contratos más bien establecidos, indefinidos. Aquí vamos por obra y obra, y evidentemente cuando se paraliza una obra, que es una inversión a largo plazo, hay una situación distinta. ¿Tiene un impacto positivo también en la delicada situación del empleo que representa la construcción hoy en día? Tiene un impacto y tiene un impacto importante, tal vez no cubre toda el área, porque si no se generan nuevas obras, no hay trabajo que podamos ofrecer, digamos. Claro. Pero sí, así todo, van a haber obras que van a paralizar durante una temporada de tiempo. Creemos que esta medida pro empleo es una medida que se hace cargo del tipo de crisis que tenemos que enfrentar, donde vamos a tener una paralización durante unos meses. Nosotros hemos realizado un seguimiento importante al desarrollo de este proyecto de ley, ahora ley, y hemos ayudado a difundirla, por cierto, hacia nuestros asociados para que la tomen en cuenta dentro del pool de medidas que se pueden tomar para lograr este objetivo de mantener las relaciones laborales al interior de la empresa. Una empresa de cualquier rubro se proyecta siempre desarrollándose, creciendo, aportando valor, generando más fuentes de trabajo. Estos escenarios de contracción, de reducción, en ningún caso son escenarios deseados, son escenarios que atentan contra el desarrollo o la proyección de cualquier empresa, cualquier institución. Eso es de las medidas del gobierno. ¿Y qué pasa con otras medidas? Por ejemplo, muy importante para un sector productivo, la capacidad de financiamiento, los bancos. ¿Han habido conversaciones con la banca desde la Cámara Chilena de la Construcción, considerando también las particularidades que tiene el sector para este tema? Hay conversaciones con todos los actores, hay conversaciones con nuestros mandantes aquí, flexibilizar las relaciones contractuales, asumiendo que estamos en un escenario especial e importante, a escenarios excepcionales, medidas excepcionales, y eso lo han entendido todos nuestros mandantes, públicos y privados. Y también se entiende que esta crisis, si queremos mantener esa capacidad productiva instalada, como menciona el supuesto del Banco Central, fundamental va a ser el acceso a tener liquidez, a tener financiamiento. Ahí hay una preocupación del Banco Central, del gobierno, de crear los instrumentos adecuados para que esto, ¿no es cierto?, llegue y llegue en forma rápida. El rol de los bancos es muy importante, por cierto, pero no es solo los bancos. Aquí hay otros actores dentro del mundo financiero, hay cambios normativos que hay que hacer también con rapidez para que esa liquidez, todos estos planes de poder ofrecer liquidez lleguen a quienes tienen que llegar, a quienes van a tener problemas de liquidez. Patricio, a ver, vamos viendo varios sectores evidentemente y tú lo decías al principio, relevante el sector construcción porque está muy ligado a los ciclos económicos. Cuando la economía le va bien, al sector construcción le va bien. Cuando le va mal, al sector construcción le va mal. De hecho, el sector construcción desde el empleo y la actividad económica siempre se ha hablado del termómetro. Y en ese punto, con las proyecciones que tú has mencionado del Banco Central, que son bien negativas, optimistas para algunos, porque hablan de una caída de 2,5%, algunos dicen que podría llegar a ser más en esta crisis que sigue y no se sabe cuándo va a terminar. ¿Cuál es también la mirada que hasta el minuto, insisto, podrían ver hacia el próximo año, cuando el Banco Central espera que haya una recuperación, una B podríamos decir, una caída pronunciada, pero una recuperación rápida? Aquí es muy importante, Nicolás, entender que nosotros lo que nos convoca hoy, tal vez el tema que hablamos durante las 24 horas, es esta crisis sanitaria. Pero no es solo eso lo que estamos enfrentando como país, también estamos enfrentando una crisis institucional, cuál es el marco institucional que queremos desarrollar como país. Y también estamos enfrentando una crisis de cómo se restablece el orden público. Esas dos capas que son propias de los procesos que estamos viendo como país también siguen latentes. Así que una mirada es cómo somos capaces de salir adelante frente a esta crisis sanitaria, pero también tenemos que hacernos cargo de esos otros temas. Y si esos otros temas nos van a convocar 2 años, los próximos 2 años de incertidumbre, sin duda también va a tener un impacto en la economía y un impacto también en nuestro sector económico. Así que el llamado que nosotros hacemos
a todos los actores, en los cuales nos incluimos, es que aprovechemos este tiempo a avanzar mucho en ir acotando esos aspectos de incertidumbre que genera una nueva constitución, reformas tributarias, reformas laborales, etcétera. En ningún caso decimos que no tenemos que enfrentarlo, pero enfrentémoslo con premura, porque aquí quienes van a sufrir las consecuencias somos todos los chilenos, Sí. en la medida que no vamos a ser capaces de generar una rápida activación después de que pasemos esta crisis sanitaria. Sí, y en ese punto ustedes ven también un cambio en el contexto del negocio de la construcción. Se lo pregunto, por ejemplo, bien específico en las viviendas, en los departamentos, en varios años anteriores donde se dio el boom de los departamentos y donde ese boom también estuvo de la mano con alzas importantes de los precios. La oferta-demanda, evidentemente, en algún minuto, hace 4 años se hablaba de una eventual burbuja inmobiliaria que finalmente no fue, efectivamente. Esto podría cambiar ya en los próximos años, en los próximos meses, pasado la crisis sanitaria, pasado también la situación institucional, de alguna manera con la necesidad de, no quiero decir reencantar, que se entiende el concepto, pero sí poder reenganchar a los consumidores en un escenario bastante adverso? A ver, nosotros creemos que es cierto, aquí tenemos un problema de demanda, pero también veníamos registrando hace un buen tiempo una caída en la generación de oferta de viviendas. Por lo tanto, no es que en estos momentos no vemos a nivel agregado en la industria un sobrestock. Por lo tanto, creemos que la tendencia de los precios en promedio, industria, ¿no es cierto?, va a ser una mantención de los precios que vemos actualmente. Pueden observarse algunas situaciones de segmento específico o nicho, un nicho especiales donde se registre otro comportamiento. El tema de la vivienda y la evolución de los precios de la vivienda creemos que es un tema complejo y que nosotros hemos sostenido, que se genera más bien por una situación del precio del suelo regulado, Sí. bajo el cual se puede Patricio. construir. Ujú. Claro, pero evidentemente todo indica que va a haber una baja en la demanda, específicamente en departamentos. No me meto en el tema de infraestructura. Y cuando hay una caída en la demanda, evidentemente tiene que haber un cambio en el balance de los precios. Estoy haciendo, por lo que es una proyección, esto evidentemente va a estar monitoreándose de aquí a los próximos meses. Por lo mismo, yo creo que sin duda, y nosotros también proyectamos que esa alza sostenida en los precios no lo vamos a tener por el siguiente tiempo, el corto o mediano plazo, Ujú. sino que va a haber una mayor mantención de los, o sea, la tendencia va a ser a mantener los precios que tenemos actualmente. Por último, Patricio, agradeciendo estos minutos con Canal 24 Horas y esta conversación, hablábamos de las medidas. El gobierno presentó este plan económico de emergencia millonario. Hay muchos que dicen se podría quedar corto. Desde el gremio, desde también la CPC, que forma parte de la Cámara Chilena de la Construcción, se esperan nuevos anuncios más potentes, más abultados de lo que fue esta medida, este paquete que tiene distintas aristas. Nosotros creemos que el gobierno está reaccionando y esto es un proceso que está en desarrollo. Esto no es como tal vez las crisis naturales que nosotros conocíamos mediante terremoto Claro. de otra índole, donde se hacía una evaluación de los daños, se cuantificaba y en base a eso se generaba un plan de contingencia. Este proceso va en evolución, todavía no entendemos o no conocemos a ciencia cierta la profundidad del daño que nos puede generar. Por lo tanto, lo que valoramos y rescatamos de que el gobierno esté atento, esté evaluando, esté abierto a explorar nuevas alternativas, esté implementando las medidas que se han anunciado, son muy importantes, y que estemos en un trabajo mancomunado para sacar adelante este desafío. Por nuestra parte, también asumimos que mientras podamos trabajar, tenemos que brindar las garantías de que en esas fuentes de trabajo, que son en un porcentaje altamente presencial, se brindan las garantías necesarias de los estándares sanitarios para poder desarrollar una debida faena, un debido trabajo sin exponer la salud de nuestros trabajadores. Creemos que aquí tenemos que ser capaces de compatibilizar la salud con la posibilidad de trabajar mientras la autoridad sanitaria nos lo permita. Patricio Donoso, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, nuevamente gracias por estos minutos, esta conversación con Noticias 24. Esté muy bien. Muchas gracias a ustedes, Nicolás, por esta oportunidad. Hasta luego, gracias.